Este mini documental contiene material original de la policía de Memphis. Agradecimientos a True Crime Daily por usar sus aportaciones y entrevistas. En la madrugada del 19 de julio de 2010 se realizó una llamada telefónica sospechosa al 911, Departamento de Policía en Germantown, Tennessee. Lawrence Wright, su vida, su asesinato, su caso real. Georgetown 911, where's your emergency? Hello? 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 Son, I have nothing but gunshots. Hello? Hello? Hay historias que parece mentira que sean ciertas, pero a veces la realidad supera la ficción. ¿Quién le iba a decir a uno de los hijos pródigos de Memphis que llegaría a tener un fatal final? Una ciudad a la que sumar otra leyenda. Más bien un suceso con nombres y apellidos. Un caso que duró más de 10 años. Lawrence Wright. Quizás a día de hoy para muchos es desconocido, pero este joven pívot tuvo sus galones en la NBA, defendiendo sus colores antes en la Universidad de Memphis. Tercer quinteto del All-American en su segundo año. Un crío que provenía de una familia humilde y que decidió soñar. Padres de diferentes opiniones, pero eso sí, el deporte, metido como don en su corazón. Los Tigers aún recuerdan sus hazañas, aquellos 31 doble-dobles en 64 partidos, aquel draft de la NBA. Los Angeles Clippers select Lawrence Wright from the University of Memphis. Elegido en la séptima posición de la primera ronda de 1996 por Los Ángeles Clippers, no era para menos. En su campaña sophomore había promediado 17,4 puntos y 10 rebotes por partido, alegría que inundaba su vida. Entrar en la NBA, casarse con su novia de toda la vida Sherra, aunque 3 temporadas con los de California sin ningún éxito. Pero eso daba lo mismo, su defensa reboteadora era magistral en la liga, decidió crear una familia. Y no sería poca, un total de 7 hijos. Lawrence, Lauren, Shamar, Lamar, Sofía, Lawson. Su misión, ser el mejor padre posible, y que además sería bendecido una última vez con su hija Sierra. En la NBA seguía buscando su hueco, traspasado a los Atlanta Hawks, donde en 2001 haría las mejores estadísticas de toda su carrera. Sin embargo, más tarde, Memphis Grizzlies se haría con los derechos del jugador, una felicidad que inundaba todo su ser. Jugar en casa, su hogar, ayudar a un equipo en pleno progreso. Junto con Pau Gasol y Shane Battier, el mítico reportero Andrés Montes le apodaría Alitas de Pollo. Este grandullón de 2'11 sería un buen complemento, bastante ágil y versátil en su posición. Sin embargo, hay otros que también le recuerdan, aparte de su carisma en la cancha, por su buen corazón fuera de ella, siempre ayudando en causas benéficas, con una buena sonrisa de oreja a oreja. Cualquiera que recuerde su historia podría comprender perfectamente que estaba en el paraíso, una familia, un gran trabajo, pero a veces la fatalidad llega cuando menos te lo esperas, porque en 2003 su hija Sierra de 11 meses falleció, síndrome de la muerte súbita del lactante. Ladies and gentlemen, over the weekend, the Memphis Grizzlies lost one of their family members. Would you please rise and join us in observing a moment of silence in the memory of Sierra Wright? Our thoughts and prayers go out to the Wright family. Earlier today at Mount Vernon Baptist Church, members of the Memphis Grizzlies gathered in support of Lawrence Wright, who made his first public comment since the passing of his 11-month-old daughter, Sierra Simone Wright. I cannot put into words the sense of grief that Sharon and I feel at this time. The loss of our daughter, Sierra Simone, is devastating. We loved her so much and would miss her dearly. My wife, Shara, is a very strong woman, and together, we will support each other and deal with this great loss to the best of our ability. My daughter was a very precious part of me. Un proceso lento de recuperación, pero una herida que jamás podrá ser curada del todo.
Pero el viaje continuaba. Desde aquel fatídico momento, en 2003, Lawrence Wright continuaría 3 temporadas más en la franquicia de Memphis. Viendo cómo el equipo había realmente mejorado y crecido, Lawrence creó una fundación en nombre de su hija. Siguió aportando. I always like to get back to the community. If they can put a smile on these people's faces just to see us here. Some of the people say, I couldn't pass this up. I just wanted to come here and spend time with you guys. And, if they can shed a little light on their lives, God bless them. I love to be here with them. He enjoyed it. He loved it. He embraced it. He never was selfish or anything. Anybody that wanted an autograph, he kindly gave it to him. He took pictures with anybody who asked for it. He was very humble. I'm Lorenzen Wright of the Memphis Grizzlies, and I'm going to show you how I'm living here in Memphis, Tennessee. Continuaba su alegría en lo profesional, dinero para comprar lujosas casas, coches, una familia que continuaba con sus vidas. Sin embargo, a veces todo lo que sube debe bajar, y aquello solo sería el principio. Después de pasar sus mejores años en Memphis, en 2006 firmaría como agente libre en su antiguo equipo, Atlanta Hawks. Pocos minutos y oportunidades, a la vez que en 2008, en Sacramento Kings, y por último, en Cleveland Cavaliers. Pasase lo que pasase, su familia siempre estaba con él. 17 partidos jugados con la franquicia de Ohio, pero de alguna forma, eso significó el final del camino, porque tras 13 temporadas jugadas, decidiría retirarse, teniendo la oportunidad de haber compartido vestuario con LeBron James. Pero ¿y qué pasó después? En aquellos momentos, Lawrence y su esposa Serra decidieron separarse. Quizás situaciones demasiado turbias que solo pueden llegar a verse dentro del mismo hogar. Se hablaría de un increíble despilfarro de dinero de nuestro protagonista, millones de dólares ganados en la NBA que desaparecieron rápidamente. In court records, he earned $55 million over the course of, I think it was 13 years that he was in the NBA. El juego, apuestas, fiestas, incluso problemas de pago. By the time he was done playing, he was broke, pretty much. I mean, he had 2 expensive homes that were in foreclosure, and according to sheriff, they had a lot of creditors after them. Aquello se sumaría a juntarse con gente que no debía, y al parecer, no era una mentira que le fue infiel a Sherra en varias ocasiones. Quizás un poder y estatus que no supo controlar. Uno viviría en Memphis y otro en Atlanta. Sin embargo, el jugador quería volver con ella, olvidarse de todos los problemas del pasado, de los errores de cada uno, con acciones incluso de volver a la NBA. La verdad que a muchos amigos íntimos la idea de volver con Sherra les pareció toda una sorpresa, quizás una nueva esperanza y nuevas oportunidades. Una reunión con amigos y exmiembros de equipos NBA, una última foto que se hizo a sí mismo el 18 de julio, y aquella misma noche, un encuentro de reconciliación con su exmujer en la casa. Jamás se le volvió a ver. Una madrugada de llamadas telefónicas y disparos de pistola. Un registro del 911 a Germantown. Georgetown 911, where's your emergency? Hello? 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 Son, I have nothing but gunshots. Hello? Un gran fallo aquella noche fue no perseguir ni rastrear esa llamada. Al no aparecer días después en el baby shower de su hermana, Lorenzen Wright empezaba a preocupar a los más cercanos, sobre todo a su madre, la cual empezaba a pensar que algo no pintaba bien, y denunció su desaparición. Demasiado rápido, demasiado raro, nadie sabía su paradero. Tan solo 9 días después, aquella llamada telefónica empezó a relacionarse con lo sucedido. La policía de Memphis tomó cartas en el asunto, pero aquel fallo de la comisaría de Germantown fue clave. 9 días, con un cuerpo en descomposición, con un arma desaparecida, con la naturaleza del bosque borrando huellas, algo realmente turbio. Su exmujer Serra alegó que esa misma noche, 2 hombres fueron a buscarle con un maletín de drogas y armas. ¿En qué se había metido Lorenzen Wright? Una cosa era cierta, había sido asesinado. Y nadie sabía nada. Pasaron 5 años con el caso en stand-by, pero sería el destino que su exmujer Sherra se pronunciaría. 5 años después de aquel incidente, escribiría un libro, una novela llamada Mr. Tell Me Anything, en el que curiosamente contaba una historia de una mujer maltratada por un deportista, drama, desamor y deseos de venganza. Por supuesto, nombres cambiados. Pero los investigadores no pudieron dejarlo pasar. Se hablaba de maltratos,
violencia doméstica, infidelidades, frases realmente enmascaradas que parecían tener algo que ver con aquella relación entre Lorenzen Wright y Sherra, pero ese sentimiento de venganza y planes fatales fueron descubiertos. She struck him with keys, like had keys in a fist and punched him in the face and drew blood. So I asked her, I said, did this really happen? And she said, oh yeah, that happened. Do you have any idea who did this? Or I don't know. And I gotta ask you this, but I mean, did you have anything to do with his murder or his disappearance? I'm a mother. I'm a wife. I'm an author. Sherra se había unido a la iglesia bautista de Collierville, donde sin embargo su comportamiento empezó a ser extraño, sobre todo en las siguientes entrevistas, donde de repente cambiaba el argumento de lo que ella mismo dijo hace 5 años, de aquella noche de julio de 2010. And I never said box of drugs. You can write that because that's not true. What did you say? I just said he had a box. And they added the part about the drugs, I guess. Did you tell them the first time that he was at your house and he left with somebody that you didn't know? I never told them who he left with because I didn't see that. There are accounts that you told the police a few weeks before this that 2 or 3 guys came up to the house looking for him and they had guns. Do you remember that? No, I don't remember. I mean... Una mujer que poco a poco iba siendo sospechosa. Más adelante se descubrió que se había gastado todo lo cobrado del seguro de vida de Wright que habían de heredar sus hijos, más de $1 millón. Fue acusada y llevada a juicio. La familia de Lorenzen tenían miedo del cuidado de sus hijos. Volvieron a sumarse en el caso del asesinato. Sin embargo, no había ninguna prueba, nada, que inculpase a Sherra. La gran ayuda vendría de parte de la antigua agente personal de Lorenzen, la que alguna vez fue testigo de sucesos dentro de aquella casa. Amenazas al jugador que ella misma gritaba. Momentos de ira. Wendy había grabado en secreto con el móvil aquellas frases para algún día enseñárselas a Lorenzen, pero acabaron más tarde en la policía de Memphis. Vecinos que habían visto a Sherra hacer una enorme fogata en el patio de su casa la noche del asesinato, que estaba quemando. Después de investigaciones no encontraron nada. Deberían pasar 2 años esta vez, cuando el destino quiso jugar a favor de la justicia. Los buzos del FBI decidieron buscar 5 días sin descanso dentro del lago, cercano al asesinato, y por fin tuvieron algo: el arma homicida, una pistola. Murder weapon in a lake near Walnut, Mississippi. Aquella arma pertenecía a Billy Ray Turner, curiosamente, diácono de la misma iglesia donde estaba Sherra. Aquel diciembre de 2017, 7 años después, se encontraría la prueba final. Cámaras de una tienda cercana al pueblo vieron cómo el FBI detuvo a Ray Turner, curiosamente, sin oponer resistencia, sin decir ni una sola palabra. Fue acusado de cargos de asesinato en primer grado y detenido con una fianza de $1 millón. La familia de Lorenzen Wright sentían esperanza y a la vez una tremenda furia. 10 días después, la exmujer fue detenida, curiosamente, sentada en una silla de ruedas que nadie se podía llegar a explicar. Todo caía por su propio peso. Desde la muerte de Lorenzen, Sherra se había casado y divorciado 3 veces en 7 años. El último de ellos fue un productor de discos del estado de California. Turner confesó: ella lo planeó todo. Right, you've been indicted by the grand jury, charged in a 3-count indictment. Evil, evil, evil. Just the wicked witch of the South. En esos matrimonios ella también había sido infiel con diferentes hombres, entre ellos Ray Turner, quien le utilizó para matar al jugador de la NBA, quien se había inventado una absoluta mentira sobre los hechos acontecidos, que dejó a la policía en jaque y con falta de esfuerzo. Now and probably several times. This is a pending indictment. This is an ongoing investigation. Años han tenido que pasar para esclarecer todo el asesinato. Billy Ray Turner fue condenado a cadena perpetua. Su exmujer se declaró autora del plan para matar a su exmarido y condenada a 30 años de prisión. Una tardanza de 12 años en cerrarse el caso, pero el asesinato de Wright no ha quedado impune. Su familia y amigos ahora podrán descansar al menos de una justicia por fin realizada. Su madre e hijos adolescentes continúan visitándole. Una pérdida que jamás podrá ser reemplazada. Una historia que merecía contarse. Esto ha sido un mini documental de la magia del básquet para tratar la vida, el asesinato y el caso del jugador de la NBA, Lorenzen Wright. A veces, la realidad puede superar a la ficción, incluso en la NBA.